amigos hispanoamericanos, empiezo con la segunda parte de Bolívar y Miranda. ¿Quién traicionó a quién? Tomándome un café caracolito venezolano y recordamos que hay una diferencia social importante. Miranda es el hijo de la panadera, Bolívar el gran señor, dueño de media Venezuela. Bolívar de origen vasco, Miranda de origen canario. Ambos salidos de su país a temprana edad, con un conocimiento de Europa mucho mayor el de Miranda, porque Miranda es un hombre universal. Es decir, su estadía y sus luchas en Florida, en Estados Unidos, en Pensacola, su participación en África, en batallas, su estadía en Rusia, su condición de embajador de Rusia ante las cortes europeas, lo coloca a una altura que llega a su cenit luego de la Revolución Francesa y de su triunfo sobre los ejércitos monárquicos contrarios a la Revolución Francesa en la batalla de Valmy en Bélgica. Bolívar, el hombre que pide a Miranda por su experiencia militar y que busca también un poco el padre, porque los padres de Bolívar murieron muy temprano y aquella figura ya mucho mayor que él, reposada y seria, pero impetuosa también, y aquellas condiciones de gran amante, como las tuvo también Bolívar, tuvo que establecer una relación entre los hombres necesaria, de respeto, sobre todo en la etapa inglesa. En la etapa inglesa en que participan personajes muy heterogéneos, porque está Andrés Bello, por ejemplo, en la misión de Bolívar, que se va a entrevistar en definitiva con Miranda también, la misión que encabeza Bolívar con López Méndez y con Bello ante la corte inglesa, y es Bolívar quien pide a Miranda que encabece la insurrección en Venezuela y que vaya a Venezuela. Es decir, es el entendimiento entre dos figuras que se solidifica más por las relaciones de la masonería, y porque en la masonería probablemente el grado 33 era Miranda y él es el gran doctor de los masones latinoamericanos, el gran doctor de O'Higgins, el gran doctor de San Martín, el gran doctor de Bolívar, hasta que llega un momento en que se pone en riesgo las relaciones entre Bolívar y Miranda. Bolívar, en medio de la independencia y en medio del proceso de independencia, además de que hay un terremoto en 1812 en Caracas, que es terrible y que es una de las causas de la pérdida de la República frente a las tropas españolas, Bolívar lleva un golpe terrible cuando, ante la traición de uno de sus oficiales, pierde la plaza más importante de Venezuela, que es la plaza militar de Puerto Cabello. El rey Felipe había establecido un anillo de hierro, Felipe II, en Latinoamérica, que empezaba con el castillo del Morro en La Habana y el castillo de San Agustín en Florida y los castillos de Luisiana y luego los castillos de México y después Cartagena, que era la joya de la corona, porque de ahí sale el oro, y Puerto Cabello, que era vital para Venezuela.
Bolívar pierde el castillo de Puerto Cabello y recibe un golpe terrible como oficial y como militar, a pesar de que ya Bolívar era un avezado militar, pero el golpe moral fue sumamente grave. Encima de eso, Miranda capitula. Se da cuenta de que la República está perdida y capitula con los españoles. Allí empezaron los oficiales patriotas a sospechar de Miranda, que ya tenía modales sumamente distintos a los de ellos y que se temía por su conducta y que fuera, a lo mejor eran solidarios de las mismas sospechas que tuvo Napoleón cuando vio el tren de Miranda en París. En la época en que prácticamente le preguntó de dónde sacaba los reales para tener un petit hotel en París y para tener esos muebles, y Miranda pues simplemente no le dio ninguna explicación. Pero sí impresionó pues a quien fue después el gran emperador de Francia. El caso es que empezó la sombra de sospecha de que había una traición del generalísimo Francisco de Miranda. Sospecha también porque el Marqués del Toro, que era pues familiar de Bolívar, había sido derrotado, y entonces Bolívar también había sido derrotado con la pérdida de la plaza de Puerto Cabello, y no estaba muy contento de los términos de la capitulación. Lo cierto fue que Miranda capitula y lo más recomendable era llevarse el tesoro. Envió el tesoro al barco inglés donde iba a fugarse, probablemente ese Curazao, que estaba entonces bajo la jurisdicción inglesa, y pues el caso es que un grupo de generales patriotas, de oficiales patriotas, en el castillo de La Guaira, pues detiene a Francisco de Miranda. Allí Miranda publica pronuncia su frase lapidaria que define muy bien a Latinoamérica: bochinche, bochinche, bochinche. Ustedes lo que quieren es bochinche. Generalmente los latinoamericanos queremos rochela, queremos samba, queremos baile, y cuando nos enfrentamos ante la seriedad, entonces se nos pone un nudo en la garganta. El caso es que después que Miranda pronuncia esas palabras, es capturado por esos oficiales patriotas y queda preso en el castillo de La Guaira. Se ha descubierto ahora cuál fue la realidad. No fue Bolívar quien entregó a Miranda. No fue Carlos Soublette, más tarde presidente de Venezuela, quien entregó a Miranda. Sin conocimiento de Bolívar, los entregó a Miranda, que ya estaba en arreglo con los españoles, el Marqués de Casaleón, Manuel Vicente de las Casas, protegido de Bolívar, y que sin embargo después, cuando ya están los españoles otra vez en el dominio de Venezuela, es el postor de la casa de Bolívar que se va a rematar. Es uno de los que buscó pues en el remate de la casa de Bolívar sacar beneficios pingües. Es, según Mario Briceño Iragorri, el Marqués de Casaleón, el gran personaje negro de la independencia de Venezuela, el gran traidor, y no lo es Simón Bolívar y no lo es Francisco de Miranda. Carlos Soublette no podía ser, porque Carlos Soublette era otro de los oficiales que estaba allí, pero Carlos Soublette era pusilánime. Carlos Soublette
no hacía nada. Es famosa la frase de Carlos Sublet cuando cuando hay el tumulto en el tribunal porque se está juzgando al padre de Antonio Guzmán Blanco, Antonio Leocadio Guzmán, y le llegan a la sede de la presidencia diciéndole, mire, va a haber un tumulto, una revolución en el tribunal, y Sublet simplemente se limita a decirle a los que vienen a informarle de esa situación, dígale al juez que toque la campanilla. Es decir, ninguno de ellos tocó la campanilla de la muerte que llevó a Miranda a su prisión en La Carraca y a su muerte. Fue el marqués de Casaleón, y al respecto el autor Mario Briceño Iragorri, en una obra extraordinaria, describe a un hombre que fue sometido a juicio de residencia por el ejercicio del poder en la colonia y luego volvió de España después de haber sido acusado de ladrón, tan hábil, absuelto por el Consejo de Sevilla y vuelto con el título de marqués. Este famoso marqués está en el grupo de los villanos de la historia, al lado de Boves, al lado de tantos villanos que hubo en la independencia, y en el título de los héroes están Bolívar y Miranda. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor pónganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.